buscando mi pregunta, cómo fue que la hice. Ujú. Ya, me salen unas cosas, bueno. em, Básicamente quería poder determinar si no si habían actos de corrupción o no, con base en la urgencia manifiesta que trae la ley 80, Sí, con respecto a la compra de medicamentos y de todos estos insumos que tienen que ver con el COVID-19. listo. Em, ya busco cómo fue la pregunta exactamente que la No, 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 que, no, no, pero ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ya la tengo en la cabeza, listo. listo, Entonces, digamos, el listo. problema es tratar de evidenciar, o sea, mostrar evidencia de que, o tratar de estudiar si hay algún acto de corrupción asociado en la compra de estos medicamentos, ¿listo? Entonces, listo. Yo tuve esa iniciativa porque en Bogotá Ujú. se presentaron algunas compras excesivas que no tenían ninguna relación. Por ejemplo, la acomodación que se hizo con la feria, con Con la feria, respecto sí. a que sí, eh, instalaron un hospital que, entre comillas, el hospital era para atender a la gente que no tuviera COVID y los que tuvieran COVID iban a ser atendidos en el hospital. Se invirtieron más de como casi 10.000 o más de 10.000 millones y sin Ujú. embargo no se vieron los resultados. Entonces, como eso hubo una denuncia, yo con base en eso era que quería como saber un poco más sobre el tema. Listo, 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 listo. Entonces, digamos, ahí hay un problema. Estamos hablando ya del diccionario, tú buenas a todos. Estamos hablando del Sí, diccionario de. Ah, bueno, una anotación acá. O sea, yo mandé el enlace, no vamos a adelantar en tema. La idea es como resolver dudas para aprovechar este espacio. ¿Listo? listo, Eh, ok, listo. Entonces, el asunto aquí estamos hablando de compras, ¿cierto? Entonces están las compras y algunas de esas compras podrían ser anómalas en el sentido de que podrían estar asociadas a actos de corrupción. sí, Entonces, sí. la pregunta es dónde podemos encontrar datos asociados a a que nos permitan describir o ese fenómeno. Entonces, primero serían, se me ocurre a mí, estoy haciendo de abogado del diablo, dónde hay datos de compras, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos encontrar Sí. los datos de las compras que ha realizado el gobierno en este momento? Sí, ¿Esas compras se gestionan por SECOP o por dónde se gestionan, dije? ¿Tú sabes? sí, por los dos, por SECOT 1 y SECOT 2 se gestionan las compras. Listo. Y esas compras, yo no conozco bien esos sistemas, pero seguramente tú los conoces mejor que yo. Es Sí, fácil ubicar esas compras asociadas a bueno, a ese, digamos, a ese fenómeno? ¿O cómo se sí, podrían ubicar? bueno, hay bastantes, hay como un hilo conductor entre SECOT y MinSalud, más o Sí, menos, porque como los lineamientos se hicieron con bases normativas, sí. en los decretos o las resoluciones se dijo qué se debía comprar y cómo se debía comprar. Entonces, yo estoy haciendo eso, esas eran mis dudas. Yo estoy haciendo eso con respecto a Colombia Compra Eficiente, SECOD 1 y SECOD 2, porque dependiendo de la competencia son dos diferentes, Ujú. enlazado al Ministerio de Salud y como mi fuente, donde yo quiero llegar es sobre las compras de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ok, Entonces, pero no es listo. tan Entonces, fácil todo porque la verdad la información me toca como con plastilina y me toca bastante, es bastante dispendiosa. Pero bueno, yo la consigo y la verdad es que ahí estoy como un poquito perdida, porque listo. realmente Entonces, no sé cómo editarla y cómo acopiarla de manera que sea, que sea como no solamente responsable, sino que me dé algún resultado. listo. Entonces, digamos, a ver, despacio. Primero toca conseguir las fuentes de datos. Entonces, supongamos que entramos a Sí, SECOP y hacemos las búsquedas sí, adecuadas, las búsquedas correspondientes para poder describir cuáles son esas compras que están asociadas, sí, que se hicieron en el distrito y que están asociadas a esos decretos que nos estabas contando. ¿Listo? sí, Entonces, sí, toca hacer una basecita de datos pequeña en una carpeta, poner ¿qué bajas ahí? PDFs, sí, documentos de PDF, texto, sí, PDF, sí, listo. Ok, listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de entender cuál es la estructura de esos PDFs. ¿Puedo compartir la pantalla y listo. tú me ayudas a buscar una y lo hacemos en caliente? ¿Es más fácil? Entonces, ¿a Sí, dónde sino entro y que busquemos una? me salí de mi computador porque es que no, está como bloqueado y estoy en el celular, y entonces no es Listo, no tan pasa fácil. nada. ¿A dónde entro? No, yo entro, ya te compartí la pantalla. Entro a Seco, Sí, en Secot, Seco, así Colombia contra Eficiente, Seco 1, Seco 2. sí. Listo, ¿y por dónde busco? Bueno, en Secot, Búsqueda de bueno, precios.
Colombia compra, allá está la plataforma donde habla de la contratación en salud. ¿Por dónde la puedo entrar? Mm. ¿Secop 2 o Secop 1? No, Secot uno, Secop 1. Ok. sí. Secop. Estoy Consulta los tratando procesos de de buscarlo de otra. contratación. Ok, listo. Aquí, listo. Entonces, entidad compradora. Sí, Simplemente para hacerme una idea, ¿cuál pongo acá? ¿Alcaldía de sí. Bogotá o qué sé? Alcaldía de Bogotá, sí. Aquí está. Bogotá. Entonces, uy, aquí hay un montón de cosas de Bogotá. A ver. Pero entonces Alcaldía de Bogotá, Salud o Secretaría de Salud o la, pues Bueno, no. Secretaría de Salud Bogotá DC. Producto, entonces, no, es que este buscador de texto. Chin, chin, chin. Entonces, por ejemplo, servicios públicos, contratación, servicios de limpieza, servicios de salud. Modalidad de contratación, busquemos hacia ver si nos sale algo. Sí, nos salió algo. Entonces, contratos y convenios. De hecho, solo me salió uno. ¿Y cómo Ujú. entro a bajarlo? ¿Me toca registrarme? No. No, lo que pasa es que estas plataformas tampoco son tan amigables. Ok. Entonces, hay dificultades para bajar la información. Listo, pero aquí ya hay una información que parece ser interesante, ¿cierto? Entonces, aquí ya lo vi. Número de proceso. Entonces, de entrada, esta descripción es interesante. Si ves, acá está cuándo se celebró Sí, el primer sí, contrato, la cuantía. Esta información ya está estructurada, solo que toca estructurarla mejor. Entonces, aquí nos sí, dice quién hizo la compra, en qué estado está, nos dice el tipo de proceso, nos dice la cuantía, etcétera. Entonces, esta información podría ser interesante. Esto lo podemos dejar en un Excelcito ya estructurado, por ejemplo, con estas columnas. Aquí hay otra cosa de acá son, bueno, aquí ya esto está mucho más estructurado. Ok, los objetos del contrato, listo. Entonces, lo que puedes hacer es lo siguiente. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo es entrando y buscando páginas como estas donde están los contratos, ¿cierto? sí, Donde están los señora, datos sí, de los contratos. Listo. Entonces, sí, una cosa que puedes hacer es crearte una basecita de datos con estas páginas. Yo después les puedo ujú, explicar, les explico cómo puedes estructurar esta información de una manera sencilla. No es tan complicado tampoco. Entonces, por sí, ejemplo, aquí creemos una basecita de datos. La página en sí es importante. Entonces, claro, lo que uno hace, digamos, aquí lo estamos haciendo a mano, lo que uno haría, digamos, de una manera un poco más organizada sería, eh, sería eh, hacer un scrapper, un robotcito que vaya y haga lo mismo que estamos haciendo nosotros buscando. Pero por ahora hagámoslo así, que no son tantas. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos tipos de información. Esta información es data estructurada, ¿sí ves? Entonces, sí, tipo de proceso, no sé qué, no sé qué. Y esta información de acá es data no estructurada. Entonces, ¿qué significa que sea no estructurada? Cuando tenemos los datos en PDF, pues tenemos los datos seguramente del contrato, pero no están estructurados. Entonces, esta ya, de acá es más difícil de manipular que esta de acá. Pero no es que no se pueda, sino que es un poquitín más difícil. Entonces, yo creería que con esta de acá podemos hacer algo sin complicarnos tanto la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Te voy a mostrar aquí una cosa para que uno no pierda. Hay un proceso que se llama proceso de estructuración o estructurar los datos. No sé si ustedes habían visto por dentro una página, pero una página no es más que un conjunto de tags, estos daticos de acá, y adentro tiene el contenido. Entonces, uno puede hacer algo para poder sacar el contenido de las páginas, es decir, estructurar las páginas y sacar esto a una hojita de Excel. ¿Listo? sí, claro, Entonces, listo. Entonces, ya después de que tengamos estos en hojitas de Excel, ya podemos tener como los datos de todos los contratos en algún lado. Esto por un lado, ¿listo? Entonces, yo pongo aquí en mis tareitas, yo les puedo compartir o mostrarles algo, hacerles un videito de cómo estructurar esas páginas. listo. Tarea, cómo estructurar. Cuando yo digo estructurar es, haz de cuenta que yo cogiera esto de acá para hacerlo automático y me creara una hojita de Excel y entonces empiezo, contrato no sé qué, no sé qué. Am, Ujú, contrato, número del contrato.
descripción del contrato. Entonces, Ujú. para el primer contrato, entonces, bueno, objeto del contrato, lo que sea, Sí. hago Y la esto. De hecho, vigencia, claro. sí, Sí, de hecho lo puedo hacer a mano, si ya es muy sí, complicado, pero lo puedo estructurar. Si no son tantos los datos, no vale la pena desgastarse sacando muchos. Entonces, lo que yo voy a tener al final es una basecita de datos, que básicamente es una hoja de Excel con todos los contratos aquí como filas. sí. Y como columnas, cada una de las datos que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, ahí Listo, hay varias sí. cosas que uno puede empezar a analizar. Digamos, estas son una cosa. La otra son los documentos, estos documentos de acá. Estos documentos, por lo que me estoy dando cuenta, son un poco más difíciles de manipular. ¿Por qué? Porque son data no estructurada. Entonces, esto seguramente viene con los formatos propietarios de la, de ¿cómo se llama esto? De secretaría, por ejemplo, este mire tiene todos los datos de secretaría. Y estructurar esta data va a ser un poco más difícil. Claro, Sin esos embargo, también se puede. son los soportes contractuales, es la data no estructurada, sí. Esa Y data están no en estructurada, PDF, ¿listo? Entonces, sí. tarea PDF, no, ¿cómo estructurar HTML? Y la otra es cómo estructurar PDFs. Sí, Entonces, para los PDFs sí va a tocar meter la mano algunas cositas de programación, para los HTMLs inclusive lo podemos hacer a mano. Si tenemos la base de datos a manito, ya con eso podemos hacer cosas, ¿listo? Entonces, perfecto. listo. Entonces, digamos, de nuevo, esto es simplemente pasarle una hojita de Excel para que las Ujú, columnas nos queden en el dato que es. Yo te sugeriría que arrancáramos por ahí. Si ya tienes las hojitas, organízate, bajas los datos, los metes a una carpetica y sí, después haces el ejercicio tedioso, pero pues hay que hacerlo, de sí, poder copiar esto a la hojita de Excel. ¿Listo? perfecto. Sí, Ok, listo. listo. Entonces, espere. Una vez uno tiene esto acá, entonces uno tiene que entrar a hacer como un análisis de calidad de los datos. Entonces, por ejemplo, empezar a verificar algunas de esas columnas. Entonces, por ejemplo, cosas que son importantes es la cuantía del contrato, me Ujú. imagino, ¿no? ¿Cuándo Sí, arrancó el contrato? la cuantía y la vigencia. Cuantías, vigencias, esos son data Sí, estructurada. Esta data que está acá, sí, esta data de aunar esfuerzos, no sé qué, esa es data no estructurada. sí. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer análisis sencillitos, pero bastante interesantes, y es, No, supongamos que yo puedo tenemos, mezclar los dos, la data estructurada con la no sí, claro, estructurada, o hago aparte. no, las puedes mezclar porque al final la idea es estructurarla. Te voy a mostrar algo que es Ah, interesante bueno. acá. Entonces, por ejemplo, mira esto. Tú tienes estas datas no estructuradas, son solo descripciones. Sí. Entonces, uno le gustaría saber qué hay detrás de esa data. Entonces, unas cosas que uno puede hacer muy sencillitas es algo que se llama Cloud Words. Este. Entonces, NLP, online. Ah, no, no, no. De pronto este no sirve. Este. Entonces, estas visualizaciones son bastante sencillitas, pero no sirven. Entonces, por ejemplo, yo meto acá Input Words. ¿Cómo será acá? Ah, no lo puedo meter acá. Am, es que les quería mostrar una visualización, pero venga, la buscamos en otro lado. Shin, shin, shin. Create. ¡Ah! ¿Alguien ve por dónde puedo meterlas? Ah, no. Eh, Cloud Words Generator. Cloud Words Online. Entonces, este sí. Ah, WordList. No. File. Ah, Paste. Acá. Ah, entonces, esa es una forma de estructurar los datos. Sí, me doy mañas de hacerlo. Ah, lo está generando. Entonces, uy, está re feo. Es este. Oh, aquí ya empiezan a salir. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de estructurar los datos que es súper sencillita. No es la más bonita de todas, pero pues por la visualización. Entonces, él lo que crea es algo que se llama una nube de palabras y entonces lo que él está haciendo es poniendo las palabras que más aparecen más grandes, las Sí. que ocurren más.
Y con esto ya podemos tener una visualización y de hecho podemos empezar está re feo, voy a buscar otro. Empezar a estructurar la data. Entonces tú puedes mezclar efectivamente data estructurada y no estructurada. ¿Y cuál es la idea detrás de esto? Las palabras, la ocurrencia de las palabras le da a uno una representación, la cantidad de veces que ocurre una palabra, le da a uno una idea cuantitativa de cómo esta data no estructurada se puede representar de manera estructurada. Sí, Entonces, pues simplemente si tú encuentras que la palabra hospital ocurre más veces, pues hay algo que ocurre en todos los registros relacionado con la palabra hospital y eso ya te ayuda a plantear un análisis por ese lado. ¿Listo? Entonces, simplemente son herramientas chiquiticas que uno puede utilizar para estructurar esta data. ¿Ok? No, no, piénselo bueno, por ahora, piénsela por ahora, sí. Entonces aquí, cómo hacer así, cómo estructurar PDFs y cómo visualizar la data no estructurada. Listo, eso es con la data no estructurada. Aquí precisamente en lo que tú tenías, lo que nos estabas mostrando ahorita, esto de acá. Entonces, hay una data que también es interesante, por ejemplo, las fechas de realización de esto, ¿cierto? sí, De señor, la contratos. vigencia, sí, Entonces, uno le interesaría saber, por ejemplo, en qué épocas hubo más contratos, en qué épocas hubo sí, menos contratos, ¿cierto? sí, claro, Entonces, una cuestión también sencillita es, uno puede, por ejemplo, contar cuántos contratos hubo por semanas. ujú, Entonces, yo puedo hacer un histograma, un conteo de cuántos contratos hubo por semanas, dado que ya tengo esta basecita de datos. Toda la clave está en la base de datos. Entonces, ¿eso cómo se haría? También se los pongo aquí en la tareita, si usted, es que quedan 5 minutos. Pero si, por ejemplo, tú me mandas la hojita de Excel, esta hojita de Excel, sí, para los contratos que ya tienes, los que tengas, yo te puedo ayudar con algo. De hecho, puedo grabar el videito para que tú lo tengas y puedas replicar el proceso, y lo comparto para todos, obviamente. perfecto, perfecto, Y sí, yo te ayudo con algo para mostrarte, mira, por acá puede coger el análisis. Y solo lo hacemos con herramientas que no necesites programar, porque hay mucha cosa que ya está en línea que uno puede usar. Y esa es la intención de hoy, realmente, que usted me pase esa cosita. Pero si tú me la envías, apenas me la envíes, yo al otro día te envío el análisis y grabo un videito chiquitico. Entonces, perfecto, por ejemplo, fechas, cruces entre variables, etcétera. muy bien, don, gracias. Listo. Entonces, ¿por Sí, cuándo me lo señor. puedes enviar? Así yo quedo con mi tarea también. No, es que estaba hoy, me salí de audiencia por lo del paro. Yo creo que el viernes es muy tarde. Listo. Si no, yo hago el ejercicio yo ya sé cómo es lo del SECOP, yo hago unas búsquedas y hago el ejercicio porque yo ya sé qué es lo que tú quieres hacer. Entonces yo lo hago. No, tranquila. Yo trato de hacerlo mañana, que me queda algo de tiempo. Pero Bueno, envíamelo de bueno, todas maneras el viernes y yo lo corro con lo que tú tengas. bueno, ¿Listo? listo, listo, Listo. listo, profe. Muchas Ok. gracias, tan No, lindo. a Un ti, Ligia, abrazo. por venir. Gracias, Listo. gracias. Eh, Bueno, chao. Más preguntas, comentarios. ¿Cómo les ha ido con lo del diccionario de datos? ¿Ya tuvieron tener acceso a la data? ¿Alguien ya está cacharreando? ¿Nos quiere mostrar algo? ¿Ha tenido dificultades? Entonces les comento más o menos cuál es la idea. La idea es que ya estamos acercándonos al punto donde tenemos acceso a los datos. Y lo que quería mostrarles hoy, parte de lo que estamos haciendo con Ligia, es mostrarles ya cómo uno puede empezar a usar esa data para algún propósito. Precisamente el propósito es la pregunta que ustedes habían planteado inicialmente. Entonces, la idea es empezar a avanzar durante estas semanitas. Yo les voy a guiar y voy a ayudarles en lo que pueda para que ustedes puedan construir algunos artefactos ya de analítica de datos, algunas visualizaciones, algunas cosas que respondan parcialmente a las preguntas. Eh, si ustedes van teniendo datos, data estructurada, no estructurada, lo que yo les propongo es que nos reunamos ahora. Yo sé que estamos en una cuestión de normalidad y estas cosas, pero la gente que pueda, los que puedan solamente después nos adelantamos con el resto. Yo ahorita tengo un poquito más de tiempo y yo les puedo colaborar con las cuestiones técnicas, porque la idea es que ustedes tengan sus entregables, al final tengan algo pues que puedan mostrar. Se va a hacer, están cuadrándolo como una feria virtual, donde, por ejemplo, con Ligia, entonces supongamos que hacemos lo de las visualizaciones y empezamos a entender mejor qué es lo que está pasando alrededor de ese problema, desde el punto de vista por lo menos descriptivo. Ya eso es un insumo valioso sobre el cual uno puede hablar
y ese ya sería el producto que habíamos propuesto construir. ¿Listo? Entonces, el acceso a los datos es bien interesante y es bien importante. No sé cómo les ha ido con eso. ¿Todo bien o todo mal? Preguntas binarias. Bueno, entonces que están medio shy, medio... Entonces me van contando, me escriben por correo o por postean, mire, profe, ya tengo estos datos, quiero hacer tal cosa, ¿me puede ayudar? ¿Les parece? Listo. Ok. Pero la idea es que ya ahorita, como dije, ya empiecen a medir por dónde consigo los datos, qué hago con esos datos, y empiecen a hacerse esas preguntas y yo los guío desde el punto de vista técnico. Hay cosas que son más difíciles. Por ejemplo, en el caso de Ligia es mucho más difícil meternos con los PDFs. Yo no quiero decir que no se puede hacer, pero si tenemos data estructurada, es preferible arrancar con la data estructurada con el fin de aterrizar algo y después si nos metemos con el otro problema. ¿Listo? Ok. Entonces, yo creo que lo dejamos por ahí hoy. Entonces, Ligia ya quedó con la tarea de enviarme eso apenas pueda. Yo de todas maneras voy a tratar de estructurarlo y les subo un videito mostrándoles algunas cosas de las que se pueden hacer, por ejemplo, con el problema de Ligia. Y listo. Yo ahorita les subo el video porque lo grabé. Entonces, que estén muy bien, se cuidan y tratamos de hablar la otra semana. De nuevo, la intención de esto es más como aprovechar para tener preguntas y estas cosas y adelantar lo que más se pueda a los que puedan. Si no, después cuando esta situación ya se normalice, nos ponemos en línea otra vez y ya apretamos para sacarlo todo. ¿Listo? Gracias. Bueno, gracias, profe. Un abrazo. Bueno, a ustedes. Chao. De yo mato esto que después esto me